Esto es... La neta de la ciencia. La entrevista. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de La Neta de la Ciencia, con el gusto de saludarle desde la señal del 88.5 de FM en Radio y Televisión Universitaria. Un gusto saludarle y bueno, ya después de que usted se informó con el noticiero de La Neta de la Ciencia, bueno, como sabe, siempre la siguiente media hora aquí en Radio Universidad es la entrevista donde usted pueda conocer pues todo el quehacer del sector de ciencia, tecnología e innovación aquí en San Luis Potosí, de voz de los actores, de voz de los expertos. Y bueno, está usted bien para saberlo, que bueno, los recursos que se utilizan, que derivan de las multas electorales que le hacen pues obviamente a los partidos políticos, pues es importante que usted sepa que estos se destinan hacia actividades como investigación, proyectos de investigación científica, actividades de divulgación, jóvenes que van a participar en alguna olimpiada del conocimiento para apoyarlos y que puedan realizar su viaje, y bueno, pues una variedad de apoyos que se brindan a través de este fideicomiso. Y bueno, pues alguien que ya es invitadazo de honor durante muchos años aquí en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, precisamente, y que bueno, pues también un destacado investigador en el área de ciencias naturales, precisamente del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, Centro de Investigación del CONACYT, que bueno, ya próximamente tenemos conocimiento que será secretaría, ese gran CONACYT que duró más de 40 años. Y bueno, pues me refiero al doctor Leonardo Chapa Vargas. Él es investigador, como bien le decía, del IPCIT. Doctor, un gusto tenerlo como siempre aquí en Coposit. ¿Qué tal, Edgar? Un gustazo. Pues al contrario, siempre es un gusto aquí participar con ustedes. Platicando, ¿no? Y que bueno, hasta de divulgación la ha hecho, ¿verdad, doctor? De todo, a sí, divulgar sí, también. Así es. Y bueno, pues antes de entrar quizá en materia, precisamente yo decía estos apoyos o actividades que se dan, bueno, algunas actividades complementarias finalmente que también se da, y con la gran labor que ustedes hacen en beneficio de la sociedad. Pues bueno, platicarnos un poquito de lo que ha sido su labor, pues ya de estos años. Usted no pasa el tiempo y sigue igual, pero pues bueno, la labor de investigación no para. Un poquito de lo que es su quehacer en cuanto a su investigación, sus líneas de investigación. Me encanta porque tiene una labor padrísima en el área de las aves. Pero bueno, todo lo que ha hecho pues a lo largo de este año, a lo largo de estos años, pues un poquito resumido, ¿no? Que son gran cantidad de actividades. Gracias. Híjole, pues sí, hacemos muchísimas cosas. De hecho, actualmente soy el coordinador de los posgrados en ciencias ambientales. Ya. Entonces, quien esté interesado, pues me contactan y coordinamos el posgrado. Pero además de eso, pues siempre hemos hecho investigación, divulgación también. Y trabajamos mucho con las aves, con fauna silvestre en general, pero aves sobre todo, conservación de aves. Hemos trabajado en la Huasteca, en el Altiplano, inclusive en otros estados. Y un poco algunas investigaciones que incorporan otros países. La idea es enfocarnos sobre todo en temas que tienen que ver con conservación de las aves. Generar conocimiento que sirve luego a los locales para implementar conservación en sus sitios, pero que a la vez puedan hacer el uso de sus tierras, ¿no? Claro, claro. Y que bueno, algo que me parece relevante, porque luego la gente, la verdad, nos falta mucha conciencia. Hay grupos, hay investigadores, hay científicos, la comunidad científica que usted también destaca muchísimo en esta parte de la preservación de aves, en que a veces la ciudadanía no tiene esa conciencia, ¿no? A veces de cuidado, luego disparan las aves o arrancan las cactáceas, caray. Luego nosotros mismos somos depredadores de nuestro mismo ambiente. ¿Cuál es la importancia que tiene, y sobre todo, pues para el mismo ecosistema, ¿no? ¿Cuál es la relevancia que tienen las aves en nuestro San Luis Potosí? Porque tenemos, pues, aves también endémicas de alguna manera, ¿no? Si se refiere al término, o que son propias de la región. ¿Cuál es la relevancia precisamente que tienen las aves, pues, en el entorno de la región de San Luis Potosí, inclusive en la ciudad, porque luego raro verlas, ¿no? Sí, pues son proveedores de muchos servicios ecosistémicos. Yeah. Por ejemplo, hay algunas que son polinizadoras, hay algunas que dispersan semillas, hay otras que son depredadores y ayudan a controlar poblaciones que se podrían volver plagas, las carroñeras que ayudan a, por decirlo así, a limpiar o mantener sanos los ecosistemas, pero también potencialmente tienen importancia social, importancia económica. Por ejemplo, la observación de aves, que es una actividad que cada vez es más común en México. Algunos estados está muy desarrollado. Aquí en San Luis hay algo de observación, pero en otros países es una
industria millonaria y nos proveen bienestar, ¿no? Hace poco estuvo un colega con el que colaboro en mis proyectos, él viene de Estados Unidos, y pues lo llevé a observar aves en varios sitios, ¿no? Y estaba encantado, ¿no? Claro. Hay gente que paga miles de dólares por ir a un sitio y ver una especie. Entonces aquí en San Luis Potosí tenemos algunas especies que están en algún nivel de riesgo, como el águila real, es una ave importantísima, pero hay algunas otras, también hay una especie que se llama Rhodotraupis, es el género, que es endémica de la Huasteca. Hay otra especie que es endémica de aquí del altiplano, el gorrión de Wharton, por ejemplo, que únicamente hay en una región muy, muy pequeña, ¿no? Y bueno, hay una diversidad impresionante, porque tenemos especies de zonas secas, que aquí en el altiplano, zonas de transición en los bosques de pino encino, en las montañas, ¿no? Y la zona huasteca, que es una de las zonas más exuberantes, ¿no? De vegetación más exuberante en el país. Y tiene zonas que todavía están relativamente bien conservadas. Yeah. En la ciudad, pues también, bueno, está demostrado que el contacto con la naturaleza da un bienestar al humano. Entonces es una actividad importante, ¿no? Observación. Y hay muchas formas de hacer observación de aves. Ya sea ir a los sitios y buscar a las especies, o puedes tener alimentadores de aves con semillas o de colibríes ahí que se utiliza un líquido. Y yo en mi jardín, por ejemplo, pues tengo muchas aves, ¿no? Por los alimentadores en parte y por las plantas que tenemos. Claro. Digo, ahora, algo que yo recuerdo bien y que tuvimos un programa en línea en la pandemia, precisamente, que usted nos platicaba un poquito de la dinámica que tuvo, pues el contexto de las aves durante la pandemia, es decir, como que el humano, pues nos fueron a encerrar y se notó, pues bueno, algunos cambios en el ecosistema, ¿no? ¿Cómo se dio este tema? Y de alguna manera, si se ha visualizado, pues cómo... Si volvió a cambiar al momento en que pues volvimos a salir a las calles. Pues yo supongo que sí. No sé si haya estudios que lo hayan cuantificado, pero había menos impacto, ¿no? La gente no estaba en las calles y entonces eso... Al final las actividades influyen sobre el comportamiento de las aves, ¿no? Lo que sí se ha investigado, por ejemplo, hay estudios que graban los cantos de las aves y los miden y bueno, los grafican y los puedes analizar estadísticamente, y las aves que viven en las ciudades tienen diferente el canto, como que cantan más fuerte, ¿no? Entonces, por la contaminación del sonido. Del sonido, exactamente, pero también la misma actividad humana influye sobre los organismos. Entonces, una vez que regresamos, pues vuelven a tener no nada más el canto, sino otros comportamientos, ¿no? Claro. Ahora, las ciudades no necesariamente son tan malas para algunas especies, que hay especies que se adaptan y entonces en las ciudades tienen menos depredadores, menos competencia. Entonces, para algunas, las ciudades, si se manejan bien, pueden ser buenos refugios para algunas especies de fauna. Puede ser bueno, bien manejadas, ¿no? Mal manejadas, no, pero tenemos las oportunidades de tener áreas verdes en las ciudades que son importantes. Las zonas rurales también son importantes porque hay especies que son especialistas en ciertos hábitats y entonces es importante proveerles también, ¿no? Claro, que sea fundamental. Sí. Ahora, ¿hay algún estimado del número de especies que hay registradas en San Luis entre transición y las que son propias de la región? ¿Te refieres al estado? Sí, o a la aquí ciudad? en el estado. Pues en el estado más o menos. Yo creo que hay como unas 450 especies aproximadamente. Eso es casi un poco menos, pero cercano a la mitad de las especies de aves que hay en México. En México, depende de cómo clasifican las especies, tenemos alrededor de 1100 especies. Ay, caramba, pues es un número interesante. Entonces, San Luis Potosí tiene, sí, porque es como el 10% de las especies totales de todo el planeta. De lo que hay. Y en San Luis Potosí pues tenemos alrededor de 450. En el Parque Tangamanga creo que han registrado alrededor de 300 especies. Ah, está nutrido el parque. Está bastante, sí. Nutrido. Bastante, y ahorita está padrísimo. Ayer me fui a hacer ejercicio en la bicicleta y los lagos están llenos de agua, entonces pues eso trae aves acuáticas y hay muchas otras, ¿no? Claro. Algo que yo creo que sería muy muy valioso, digo, ahorita que comentaba, por ejemplo, del águila o algunas especies que representan o que están en algún riesgo,
¿qué acciones, por ejemplo, como ciudadanos debemos de hacer? Digo, tanto aquellas especies que quizás están estamos en la ciudad, los humanos, y en el caso, por ejemplo, de la gente que está en el campo, ¿hay alguna actividad que debamos de atender, de decir, bueno, si las encuentras en algún lugar, porque luego hasta se busca el poner púas en los lugares, porque luego, bueno, manchan las aves, etcétera, y luego como que hay algún instinto de depredación? ¿Hay acciones en específico que se deban de tener? Además, por ejemplo, de bebederos, digo, como bien usted decía, los bebederos, conozco gente que igual tiene muchos colibríes luego en casa porque ponen los bebederos, pero ¿qué acciones serían necesarias nosotros como ciudadanía para preservarlos, para no representar un riesgo para ellos? Pues además de los bebederos es importante como tener vegetación, ¿no? Ya. Y eso también nos da bienestar, Claro. Capturan carbono, ¿no? Pero por ejemplo, el alimento para los colibríes, que lo que se recomienda no es el que compras en el súper, sino es una mezcla de una parte de azúcar por 4 de agua y las hierves y luego ya la dejas enfriar. Y esos son buenos, pero faltan ciertas vitaminas. Entonces tener plantas con flores es importante, ¿no? Y promover la vegetación. Pero también tratar de disminuir los impactos, ¿no? O sea, los cambios de uso del suelo, yo sé que son importantes para la economía, pero en ciertas partes pues hay que tratarlos de disminuir, o los proyectos de restauración, que también en el IPC tenemos proyectos de restauración de ecosistemas, y conservarlos. El proyecto que vamos a hacer aquí en San Luis, que de hecho ya llevamos varios años desarrollándolo, es en pastizales, que son ecosistemas muy vulnerables porque es fácil hacer los cambios de uso de suelo para agricultura. Okay. Y los relictos que quedan pues hay que conservarlos porque son refugios para especies. Entonces conservar esos, pero también se requieren estudios para saber qué acciones hacer para conservarlos, ¿no? Y es parte de lo que estamos estudiando ahí en esa zona. Fabuloso. Y bueno, quizá entrando un poquito en materia, porque luego nos agarramos el chal y no le paramos. Esta parte precisamente del proyecto, yo al inicio del programa precisamente hablaba de este fideicomiso de multas electorales que se utiliza para apoyar proyectos, eventos, y que bueno, por ahí también recuerdo que hubo un gran evento que usted organizó por ahí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. El gran congreso, que digo, precioso, sí. Aparte las plantas y bueno, las conferencias, todo estuvo padrísimo. Pero bueno, precisamente parte del tema del día de hoy pues es este proyecto, ¿no? Y lo voy a leer textualmente porque luego, como los que nos están escuchando, sabemos que los títulos científicos son a veces largos, pero tienen que ser así. Así es la ciencia. Tiene que ser clara, concreta y precisa, buscarlo ser más. Y bueno, lo leo textualmente, doctor. Fortalecimiento del sistema de áreas naturales protegidas mediante la conservación de aves migratorias en pastizales de la región altiplano de San Luis Potosí. Digo, de verdad me parece muy claro, es largo, pero bueno, ahora sí que a idioma peatonal, ¿no? Ahora sí que a los que hablamos español, ¿de qué se trata este proyecto? Que ahorita ya más o menos nos entintaba un poquito de lo que estaban haciendo en Ipicito. Qué nombre, ¿verdad? Sí, bueno, está largo, pero básicamente la idea es, fíjate, las áreas, hay algunas convenciones internacionales, y ahorita no me acuerdo en qué están, pero dicen que para poder representar un recurso natural, un ecosistema, una especie, al menos se tiene que conservar como cerca del 20% de su distribución. Pero hay asegúnes porque hay especies que están en riesgo y requieren más, ¿no? Claro. Entonces aquí San Luis Potosí pues no le llegamos a todos los ecosistemas, a lo que requieren. Y entonces la idea es como dar una propuesta de un área que puede ser buena para la conservación, para contribuir a lo que ya se está conservando. Entonces la idea es precisamente los pastizales. Los pastizales son refugios para especies migratorias. Hay un estudio, creo que es del poquito antes de la pandemia, en el que muestran que varios grupos de aves de Norteamérica se encuentran en declive, y eso viene de censos que han hecho en los últimos 40, 50 años. Y entonces de las que son más vulnerables son las de pastizal, y entonces, y sobre todo las que son migratorias, porque se reproducen en Estados Unidos y Canadá y luego vienen a pasar acá el invierno. Y las de pastizal, digo también las de selva, ¿no? Pero las de pastizal son de las que tienen mayores declives, y algunas de estas especies vienen a pasar el invierno aquí en San Luis Potosí. Entonces la idea es como generar una propuesta, ¿no? Entonces estamos haciendo estudios, ya llevamos varios años, hemos trabajado mucho con las migratorias,
tenemos colaboración con colegas que son líderes mundiales en esto que se llama telemetría. Les ponemos telemetría autónoma, les ponemos transmisores a las aves, las soltamos y las vamos siguiendo, entonces ponemos unas torres, ponemos varias torres y las torres tienen una computadora conectada, una computadora especial, ¿no? Que desarrollaron allá en la Universidad de Illinois. Y entonces cada torre tiene 6 antenas, está juntando a cada sitio y entonces vemos los movimientos de las aves, ¿no? De manera autónoma. Tenemos al menos como una señal cada 5 minutos de cada individuo durante 2 meses. Entonces imagínate la cantidad de datos. De datos, sí, es muchísimo. Y luego analizamos, aunque algunos no sirven, porque necesitas tener 2 lecturas simultáneas, una de cada torre para triangular, ¿no? Pero entonces eso nos da información de por dónde se mueven, si hay mortalidad, los patrones de actividad, a qué hora se mueven, etcétera. Y dónde están y dónde no están, y podemos comparar la estructura vegetal, los alimentos, etcétera. También estamos tomando muestras fecales y esas las mandamos a hacer análisis con un método que se llama código de barras genético, y con eso nos da la información de qué se alimentan. Ya nos llegaron los primeros datos. Los primeros datos de las de invierno ya nos llegaron, y es una lista de insectos bastante larga por individuo, ¿no? Entonces ahora eso podemos ver en qué sitios están esos insectos y dónde no están. Ahí tenemos que colaborar con los entomólogos, ¿no? Claro. También estamos viendo enfermedades. La malaria en las aves es una enfermedad bastante prevalente en todo el planeta. De hecho, hay más especies de malaria en aves que en humanos. En aves son como 200, en humano creo que es 1 o 2. ¿No? Sí. Entonces, eso nos da información de la enfermedad y podemos ver cuando tienen malaria cuál es el patrón de actividad y lo comparamos con los que no tienen malaria. Con los que no traen. Y sobre todo cuando están en la etapa en la que tienen muchas células infectadas, ¿no? Ya después llegan a una etapa latente y ya otra vez se vuelven a mover. Y eso nadie lo evalúa en el campo. Entonces estamos evaluando muchas cosas. También estamos colaborando con colegas del TEC regional que está ahí en Río Verde. Sí, con tecnológico esa vez. La doctora Karina Monsalvo pues trabaja en el área de turismo y estamos viendo cómo se puede hacer turismo en estas zonas de bajo impacto, ¿no? Claro. Bueno, a mí me encanta la bicicleta de montaña, entonces pues es bueno en eso. Que hagan ciclismo de montaña, pero sin afectar, o sea, sin afectar los sitios que son importantes, ¿no? Pero bueno, se puede hacer el senderismo, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y eso también sirve para el desarrollo. Entonces al final del día les damos recomendaciones de manejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo manejar la vegetación para que haya el alimento, que haya los recursos que requieren. Y ahora con el proyecto de multas electorales queremos agregar información para las aves residentes, que también usan el pastizal. Uno de estos es el gorrión de Wharton, por ejemplo, a ver si lo encontramos ahora en el verano. Pero hay otras especies que también son residentes, que a lo mejor no están en riesgo, pero utilizan hábitats similares. Entonces también podemos tener el mismo tipo de información, ¿no? Por dónde se mueven, de qué se alimentan, cuáles son sus enfermedades, cuál es el estado de salud, porque les tomamos muestra, una gotita de sangre, es muy poquito, pero tienen un mundo de células, entonces nos da mucha información, ¿no? Claro. Las células blancas que nos dicen cómo es el estatus inmunológico. Entonces, bueno, pues nos da mucha información, ¿no? Ya. Entonces, hay una pregunta que me vuelve la cabeza como dicen los chavos, porque está interesantísimo y aparte inciden demasiados aristas. O sea, social, ecológico, uso de suelo. A ver, aquí no hay que urbanizar, jóvenes, aquí y el impacto que está habiendo y el impacto que va a haber. Pero algo quizá muy técnico y muy operativo, ¿no? Digo, para nosotros que obviamente pues no estamos en esa gran parte de expertise, ¿cómo le hacen para ponerle los sensores a las aves? Es decir, ¿cómo agarrarlas, cómo atraparlas? ¿Cómo le hacen para...? Las atrapamos con unas redes, son redes... Hay de distintas, pero nosotros utilizamos, son de 12 metros de largo. Es una malla muy finita, entonces no la ves, ¿no? Y ahí es donde... Y las aves no la ven y ahí caen en la red, las capturamos. Una vez nos pasó muy chistoso porque iba un burro corriendo directo a la red. Y ya cuando iba a llegar se agachó y pasó por abajo. O sea, ¿sí la vio? No era tan burro el burro, ¿no? Y ya que las tenemos, les ponemos unos anillos de metal. Con eso ya conocemos que es el mismo individuo. Cada anillo tiene un número que no se repite. Su código, ¿no? Y los transmisores se los ponemos en la espalda. Hay de 2 tipos. Hay unos que son con pegamento, después se caen.
y hay otros que es como una especie de arnés. O sea, el transmisor es muy chiquitito, entonces no le afecta al ave, ¿no? Sus movimientos. Trae una pequeña antena, y ese otro lo que hacemos es que pasa por atrás de la espalda sin impedir el movimiento de las alas, y lo atoramos en las patas. Y ahí usamos así como unas pinzas muy chiquitas para volver a peinar al ave, que no le afecte, ¿no? O sea, tiene que estar muy, muy bien puesto el transmisor. Digo, no se lo quitan de alguna manera. ¿Sí? No, eventualmente se les cae, porque es como unas bandas elásticas, y eventualmente se cae, pero ya fue cuando terminó la vida del transmisor, ¿no? Ya. Entonces, ¿Durante cuánto tiempo las pueden censar? O sea, ¿durante cuánto tiempo? Depende del tamaño del transmisor, pero las que usamos más o menos entre 15 días y 2 meses, dependiendo del tamaño del ave. Esto es una tecnología que usaban para la guerra, ¿no? Para espionaje en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto de la telemetría. Y luego ya se adaptó, igual que el GPS, ¿no? Que ahora todos tenemos el GPS. Que nadie podemos vivir ya sin eso. Sin el GPS, sí. Yo antes cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, pues era con mapas, y tenía un mapa así grandotote. ¿Y a dónde, no? Y ahí para moverme en Chicago o algo así, pues tenía que ir con el mapa, ¿no? Y es tecnología que ahora ya está en un celular, ¿no? Toda la tecnología, y la podemos adaptar. Los drones, todo eso, pues ahora es muy útil para la ciencia, ¿no? En el tiempo que han estado censando, ¿han visto algún cambio? Es decir, de los datos que quizás tenían al inicio con respecto a, o más o menos en qué etapa está. Sí, fíjate que el primer año hay una especie que es de las que más estudiamos, es el gorrión de las blancas, ¿no? Bueno, así le decimos nosotros. Esta especie es migratoria y es de las que tiene mayor nivel de declive. Y encontramos un montón, o sea, en un ratito nos cayeron como 100 individuos, entonces dijimos, vamos a trabajar con esa. ¡Ah, caray! Y fue buena decisión, nada más que después el siguiente año no llegaron, y entonces el primer año fue uno de estos inviernos más o menos fríos, ¿no? Luego el segundo año fue un invierno muy, muy cálido, ya ves que hemos tenido años bien atípicos. Así es. Y en los años cálidos no llegan, pero mis colegas allá en Nuevo León, que trabajan en Chihuahua, pues ahí me decían, ay, aquí sí llegaron, y me presumían que allá sí llegaron. Y entonces, como estamos viendo que los cambios climáticos influyen en que si llegan o no llegan. Luego el año antepasado, ese año llegaron bastantes. No sé si te acuerdas que fue un invierno frío. Yo me acuerdo muy bien porque me fui a visitar a mi hermana en Michigan en ese invierno, y nos tocó la tormenta de nieve de 3 días, ¿no? Eso, estar encerrados. Entonces esos años que son más típicos de lo que era normalmente, sí llegan estas especies, y los años atípicos no llegan. Entonces ahorita ya tenemos 4 inviernos, esperamos tener 2 más con el proyecto de las multas electorales. Y entonces ya estamos teniendo datos a un poquito más largo plazo. Se necesitan 20, 30 años, ¿no? Sí, claro. Pero ya podemos inferir un poquito cómo el clima va a influir. Y también podemos ver el estatus de salud de las aves en años de distintas características climáticas, y cómo cambia la vegetación, porque también cambia, ¿no? El invierno pasado, pues no había pastos, ¿no? O sea, no germinaban los pastos. Y cayó tantita lluvia y ya germinaron los pastos. Y llegaron algunas aves, pero luego se fueron, ¿no? Porque de las migratorias, porque no terminó de crecer el pasto. Entonces yo creo que esa estructura vegetal influye también sobre los insectos, el alimento, todo esto, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, ya estamos viendo algunas cosas interesantes, ¿no? También vemos que están cerca de los cuerpos de agua, y ahí en los ejidos tienen pozos para sacar el agua, y ahí se juntan muchas aves, entonces siempre están, y las que tienen transmisor llegan a donde está el pozo y luego se alejan, y están alimentándose en los pastizales abiertos, sin arbustos, y hay otros que tienen arbustos, y ahí están al mediodía, cuando ya no se están alimentando, entonces resguardándose de los depredadores. Entonces ya también vemos cómo qué heterogeneidad tiene que haber en el paisaje para que tengan todos sus recursos las aves, ¿no? Claro. Y eso ya nos permite dar algunas recomendaciones. Ahora ya estamos llegando a un nivel en el que queremos ver la estructura vegetal, qué plantas queremos tener para que haya alimento, ¿no? Exacto. Entonces, correlacionarlo. Y bueno, doctor, estamos cerrando el capítulo 1
de este tema, de verdad por demás interesante. Así que le invito a usted que no se pierda la próxima semana la parte 2, el capítulo 2. Y como dicen las películas, el capítulo final. Doctor, un gusto haber estado en esta semana y nos vemos en la próxima. Muy bien, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a usted que nos escuchó, ya lo sabe, a través de las redes sociales en @Composite. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La neta de la ciencia. la entrevista. Nos escuchamos en la próxima.